yo soy Paula Castro, licenciada en Bibliotecología y Documentación. Trabajo en la Biblioteca Nacional desde hace 18 años y desde hace 7 estoy afectada a la Sala del Tesoro. Soy catalogadora de libros antiguos, especialista en libros antiguos y también hago la parte del diagnóstico de la colección desde el rol de catalogadora, porque hay personal especializado de preservación que luego hace todos los arreglos que hay que hacerles a los libros. Soy docente e instructora del INAP, puedo dar cursos en todo el país, referente siempre a mi materia, que es bibliotecología. Doy cursos también ahí mismo en la Biblioteca Nacional y puedo dar en cualquier organismo de cualquier sitio del país. Y soy egresada del CEN 13 como bibliotecaria profesional y como bibliotecaria escolar. Luego hice el trámite de hacer la licenciatura en UMSA, y cuando me recibí en UMSA me propusieron elegir entre 2 cátedras para dar apenas recibida, y ahí comencé mi actividad docente. Mi actividad docente comenzó como instructora del INAP, porque en la Biblioteca Nacional siempre se trajeron profesores de afuera y se quiso implementar un proyecto de que los profesionales dieran cursos de su especialización, o sea, cada uno de los jefes que explicaran del tema de bibliotecología. Y a mí me propusieron que diera un curso, que era el curso piloto, de conocer qué es la Biblioteca Nacional para los nuevos empleados, hacer un recorrido con ellos como si fuera el recorrido del documento. O sea, empezamos hablando de cómo entra el documento, la mitad es teórica, la otra parte era práctica, íbamos a visitar los sectores por cada parte donde estaba el documento, empezando por el ingreso, que era canje y donaciones. Se hablaba teórica a la mitad de la clase, había un pequeño recreo y después íbamos a visitar el departamento. Seguía por catalogación, también en cada lugar había un anfitrión que nos esperaba y terminábamos en la parte de encuadernación, preservación. Entonces, luego que el documento hacía todo el recorrido que estaba con el público y demás, y una de las salas especiales que visitábamos eran no videntes, que no tenían acceso, los empleados se comunican siempre entre sí, y después terminábamos con el curso haciéndolo en la parte de preservación, que es el final del documento cuando está desgastado, hay que restaurarlo, hay que ponerle tapas nuevas por el uso. Y bueno, esa fue la prueba piloto que se hizo, tuvo muy buena repercusión y a partir de ahí se empezó a hacer aproximadamente todos los años con los empleados nuevos y algunos empleados antiguos, porque en general, al ser un lugar tan grande, la gente se relaciona solo con los que tienen algo que ver con lo que están haciendo y no se conocen con los de otros departamentos. Por ejemplo, la gente de cultura no se conoce con la gente de la dirección técnica. Entonces ahí hacíamos ejercicios, tenían que leer algo, comentarlo entre todos, y la diferencia entre ser docente universitario y docente del INAP es que como docente del INAP tengo un grupo heterogéneo, gente que hizo el primario, gente que tiene secundario y gente que son universitarios o terciarios de otras carreras que no es bibliotecología. Entonces todos tenían que integrarse, tener paciencia, que el compañero leyera, que comprendiera. Después en un curso salimos a recorrer el terreno y comentar la historia, ¿no? Porque también eso es una forma de pertenencia. Estuve dando 2 años clases así hasta que fui a hacer un curso al INAP para capacitadores. Tuve que hacer un trabajo práctico como si yo fuera a presentar un proyecto, todo íntegro,
Y bueno, ahí me dieron el alta definitiva y soy docente e instructor del INAP en todo el territorio de la Argentina. Es otra clase de enseñanza que se da, pero se complementa con la parte docente terciaria universitaria, porque nos enseñan diferentes recursos para que la gente se motive, o cómo tapar rispideces de repente, que si entre uno y el otro no se hablan, bueno, ahí estamos en un terreno neutral, porque todos somos empleados y tenemos los problemas de los empleados, pero ahí estamos en la escuela, eso somos un profesor y alumnos. O sea, bueno, más o menos esa es mi experiencia bibliotecológica. ¿En el INAP y después en terciario universitario dónde? Universitario en UNSA, cuando me recibí. Cuando me recibí me llamó la decana, lo cual a uno siempre lo pone un poquito tenso, pues yo rendí todas las materias, tengo el analítico, el título tarda 8 meses en recibirlo, y justamente había 2 cátedras vacantes y me preguntaron cuál me gustaba más de las 2. Entonces ahí, como yo no tenía experiencia docente universitaria, entré como suplente a cargo, porque la profesora había renunciado, entonces yo entré como suplente a cargo hasta que tuve los 2 años y ahí titularicé. Empecé como profesor de práctica, perdón, en la universidad es diferente que el terciario, profesor de práctica, o de trabajos prácticos, luego profesor adjunto y luego profesor titular. Y o sea que un año me recibí, al año siguiente ya estaba dando clases. Y después me llamaron, un profesor que renunció a las vacaciones de invierno, había una materia cuatrimestral y la tuve que preparar en 4 días. Y doy varias materias de bibliotecología, algunas técnicas, algunas no. O sea, por ejemplo, yo ahí comencé siendo docente universitaria con historia del libro. Y pasé a una materia cuatrimestral, que es esa que tuve que preparar entre gallos y medianoche, nuevas tendencias tecnológicas. O sea, desde el libro desde la antigüedad, y pasé a internet y todo el mundo moderno y todo con las mismas alumnas a veces. Pero una experiencia muy linda, porque no sé quién me propuso, no sé, eso nunca se sabe, que vieron cómo yo me desenvolvía, cómo era como alumna, que no era muy tímida, digamos, no era de hablar mucho, pero nunca fui muy tímida para los exámenes, ni para las ponencias, ni para las presentaciones. Y como universitaria me llevó una colega al Instituto de Piero en Quilmes, y allí di otras materias más. En general tengo 7 materias que doy, que me encantaría recordar en este preciso momento. Vamos a intentar. Historia del libro y de las bibliotecas. Hice una suplencia en Historia de la Cultura en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, porque el profesor tuvo un accidente. Estuve todo un cuatrimestre con 2 cursos. Así que Historia de la Cultura 1 y 2. Fuentes o referencias o consultas, que tiene estos 3 nombres, 1 y 2. Nunca pasé a Fuentes 3, no llegué hasta ahí. Nuevas tendencias tecnológicas y políticas de cooperación. Políticas de información y cooperación. 7 materias, sí. Esas son. ¿Y tu experiencia en el Instituto 13? Mi experiencia en el Instituto 13 empezó cuando se llamaba CENT 31. Y de acá salí con el título de bibliotecaria profesional y bibliotecaria escolar. El título de bibliotecaria profesional queda ya invalidado por la licenciatura, porque es un grado superior. Yo no podía entrar en la universidad como bibliotecaria escolar porque tenía 2 años y menos materias.
Entonces, en realidad soy licenciada en Bibliotecología y Documentación y bibliotecaria escolar. Y bueno, y acá, mi experiencia acá es que estoy hace 2 años dando Fuentes 2, Fuentes y Servicios de Información 2, que yo la daba en el Instituto de Piero también, como profesor suplente. O sea que en los 2 lugares que estudié y fui profesora. Y acá lo mismo, fue volver a las raíces. Volver a casa. Claro, volver a casa. ¿Qué características tiene la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional y tu trabajo particular con libro antiguo? Las características son que en realidad se llama Sala del Tesoro, pero toda la Biblioteca Nacional es un tesoro, porque no se puede sacar ningún ejemplar de allí. Son todos de consulta in situ. La Sala del Tesoro es la sala de reservados, en donde está el material más valioso, más raro, más antiguo o con alguna característica especial. Hay libros muy antiguos, hay manuscritos, hay medallas. Es un conglomerado, se tiene de todo, ¿no? Se llama libros, tesoro libros, porque hay otro tesoro, otra sala, que es publicaciones periódicas antiguas para investigadores. En la Sala del Tesoro tienen solo entrada los investigadores acreditados por una institución. Nos tiene que presentar una institución, tienen que presentar todos sus antecedentes y justificar el por qué necesitan utilizar el material de la Sala del Tesoro. Si está el material microfilmado o digitalizado, se le facilita ese formato y no el original, aunque ellos siempre quieren ver el original, a menos que necesiten verlo por la composición de las tintas o por la parte de la escritura de algún tema de esos. Bueno, no. Hay unas colecciones de monedas que todavía, bueno, las tenemos para catalogar porque hay mucho material. Tenemos una colección de ex libris que se va a empezar en el 2013 porque es la colección una de las colecciones más grandes que hay de ex libris, de una señora que su hija donó todo el material y hay que trabajar muchísimo para poder saber los antecedentes, porque pintores de todo el mundo le han hecho ex libris para ella. Y nosotros hicimos una ponencia, pues siempre tenemos que hacer alguna ponencia cuando se hacen los congresos de catalogación, y mi compañera da la parte histórica y yo doy siempre la parte técnica, ¿no? Mi colega. Y tenía un pintor francés y un pintor portugués, y me comunico con la Biblioteca Nacional de Portugal, no tenían mínima noción de quién era este señor, que yo tenía un original ahí firmado por él. Obviamente he hecho el dibujo del ex libris en grande para que la señora lo aceptara y después cambiar, hacer los puños. Y les dije, bueno, yo ya no tenía más tiempo para estar esperando, y digo, sale Portugal, entra otro. Y no, porque es para una ponencia en el Finisterrae, como es Argentina, digamos, no porque lo diga yo, porque lo dicen ellos, los europeos. Y me consiguieron todos los datos que pudieron y más todavía, y era muy interesante porque él fue un innovador, y yo presenté 2 ex libris de él, uno clásico, que es el ex libris clásico, es heráldico, y el otro surrealista. O sea, una versatilidad tremenda. Y bueno, finalmente me enviaron todo y la Biblioteca Nacional de Francia me contestó enseguida, me mandó toda la información de Jean Lebedev, que en realidad era ruso, que se escapó, que era todo lo que él hizo, que hizo nuevas técnicas también, y hizo escuela de tipistas de ex libris. Eso está todo, es un trabajo muy grande para hacer. Estamos en la organización todavía.
Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la Sala del Tesoro? Todos los muebles son reliquias que han sido donadas, porque en realidad antes el director de la Biblioteca Nacional tenía que vivir en la Biblioteca Nacional. Entonces, suponemos que muchos de los muebles han sido de la casa del director. Hasta 1930 y pico, 40, no quiero dar demasiadas fechas, tenía la obligación de vivir. Entonces la Sala del Tesoro es la única sala que está alfombrada y tiene todos muebles de estilo, y tiene biblioteca francesa, tiene todo material muy libreros, bibliotecas de cedro, muy interesante para las visitas, que son solamente para bibliotecarios, no tiene acceso al público en general. Buen dato. No, las escuelas de bibliotecarios mandan una carta más o menos por abril, mayo, y suelen ir entre octubre y noviembre, y después hacen un trabajo práctico de toda la biblioteca. Entonces van todo un día y les corriendo de un lado al otro, porque es muy grande todos los lugares que tienen que ver. Ellos tienen acceso y nosotros tenemos vitrinas que les preparamos todo lo que sería más o menos interesante para un bibliotecario, lo que sería la historia del libro, pero dentro de la biblioteca, o sea, los libros fundacionales, algún incunable. En este momento hay una colección de libros de bibliófilo, y hay una colección de manuscritos el primer borrador, el legítimo manuscrito de escritores famosos, que tachan, que borran, que sobreescriben, y después, bueno, lo pasarán en limpio, pero gente que todavía sigue escribiendo a mano, como Rafael Alberti. Impactan todas las cuestiones políticas, porque la biblioteca está atravesada por la realidad que tenemos en Argentina, y es como un ente que es muy representativo de los vaivenes que tiene el país, y cómo impacta realmente es en el presupuesto. Que del presupuesto es donde tienen que salir el dinero para todo, o sea, el 100% del presupuesto anual tiene que ser para mantenimiento, para hacer exposiciones, para los sueldos, para todo, y es exiguo realmente. Cuando vino el director general de la BNF, la Biblioteca Nacional de Francia, bueno, yo tuve la suerte de que me invitaron a la ponencia que hizo él, y comentó todo lo que hacían, todo lo que tenían, todo lo que iban haciendo en todos sus trabajos, mostró las gráficas, mostró todo, y cuando nos dijo cuánto era el presupuesto, bueno, nuestro presupuesto podíamos cortar una ligustrina de la BNF y hasta ahí llegábamos. Y entonces ahí, en ese momento, el director dijo, es impensable esa cifra. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, pero nosotros tenemos ese material humano. Eso es lo valioso, el intangible, el valor intangible que se tiene, que cada uno se va especializando en lo suyo y va encontrando su camino ahí adentro. Y se le dan todas las posibilidades a los empleados para estudiar, para especializarse en algo que tenga que ver. Nosotros tenemos cursos de capacitación optativos, y tenemos cursos de capacitación obligatorios, y son especialmente para la función que uno cumple allí. Y también soy brigadista. ¿Qué es eso? Rescatista. Una de las personas responsables, en caso de siniestro, de hacer la evacuación de la sala y cerrar la sala con llave, y que el guardia diga lugar libre, que hasta ahora, bueno, gracias a Dios fueron solo simulacros, son 2 titulares y 2 suplentes. Porque yo soy técnica, soy catalogadora, o sea, dependo de los procesos técnicos generales. Nosotros
estamos diseminados en la biblioteca, pero el departamento, la división, o como se llame, porque uno nunca recuerda bien los nombres que son los reales, es un departamento de procesos técnicos. La parte más grande, procesos técnicos, libros, luego hemerográficos, y luego están las otras especializaciones, que son la gente que son catalogadores de mapas, catalogadores de partituras, y nosotros somos catalogadores del tesoro. ¿Cuál es el tema? Nosotros no podemos sacar el libro de su lugar, que es el tesoro, entonces los catalogadores se transportan al tesoro. Los otros que pueden sacar el material están todos reunidos en un solo lugar, pero estamos muy especializados en lo nuestro. O sea, uno hace una especialización afuera, y como a mí me interesa, mi objetivo para mí número uno es la catalogación del libro antiguo. Como soy profesora de historia del libro, cuando llegan las visitas guiadas doy la parte de las vitrinas y hago el recorrido de las vitrinas así cronológicamente, pero tengo la especialización en libro, es mi especialización, libro antiguo, pero me interesa mucho también la preservación, justamente porque es material antiguo. Entonces hice cursos fuera de allí, en laboratorios donde se trabaja directamente con preservación y con material antiguo y con los daños que hay, para hacer un diagnóstico. ¿Quién lo paga eso? Bueno, la institución, o a veces me interesa a mí. Si yo hago un curso de historia del libro, como yo allí, no uso tanto historia del libro, bueno, me dan el tiempo y lo pago yo. No afecta porque yo soy técnica, yo tengo que catalogar libros antiguos. Sí afecta en la parte, nosotros tenemos dos grandes divisiones, que son la Dirección Técnico-Bibliotecológica y la Dirección de Cultura. Yo supongo no, es la Dirección de Cultura la que se ve más afectada con los temas políticos en cuanto a su agenda cultural, que se arma con un año de anticipación o 8 meses de anticipación. Entonces la actividad cultural es muy grande allí, y ahora, como se inauguró el Museo de la Lengua, que también es una dependencia de la biblioteca, muchos actos culturales se llevan al Museo de la Lengua, y en la biblioteca quedan los actos que son más seminarios, conferencias, pero está muy abierto a la comunidad también. ¿Quiénes fueron tus maestros? Las personas que a vos de la profesión te marcaron, no necesariamente docentes, de la vida misma. De la vida misma, las que ahora son mis colegas y antes eran mis superiores, porque cuando yo entré en la Biblioteca Nacional no era bibliotecaria. Entonces, una colega que ahora es jefa de un sector me dijo: estudia la carrera, porque si no siempre vas a ser un auxiliar, y son nada más que 3 años y ya tenés otra hecha. Empecé a hacerla. Bueno, empecé a hacer la carrera en Bellavista, que era a distancia, pero no pude seguirla porque por un tema familiar no pude hacer el primer examen cuatrimestral, el primer parcial. Dejé, al año siguiente insistí, y tenía una compañera que ella estaba en 3er año. Y me dice: pero dale, ¿por qué no insistís? Y le digo: sí, me gustaría, pero bueno, ya había quedado medio como, porque el año anterior era a distancia, había que hacer muchísimos trabajos prácticos, eran 15 días que se iban, ¿no? Pero de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces ella me dice: dale, yo te llevo. Y entonces ella estaba en 3er año y yo estaba en 1º, porque ahí siempre alguien está terminando y alguien está empezando, siempre hay esa voluntad, ¿no? de iniciar a un compañero y demás. Y mis colegas, que ahora lo son, en ese momento no, me decían que necesitaba, ¿no?, hacerme los trabajos prácticos, pero alguna cosa más o menos así siempre me dieron mucho ímpetu. Y la persona que me trajo
en primer año hasta acá con su auto y yo después me iba sola, salió de acá, hizo la licenciatura en Mar del Plata, hizo una maestría en gestión en la Universidad del Litoral y en este momento es la directora técnico-bibliotecológica. ¿Quién es? Elsa Rapetti. ¿Quién más? ¿Alguien más que se te ocurra? Y alguien más, mi profesora Carmen Silva, que fue mi profesora de preservación, terminó siendo mi adjunta en Historia del Libro y yo siendo su adjunta en las mesas de preservación porque estaba de acuerdo su adjunta, que era la que hacía los trabajos prácticos y no le daban tantos días para exámenes en su trabajo, ¿no? A pesar de a nosotros nos dan días, a veces sí, a veces no le alcanzaban los días porque tenemos 12 días en el año los profesores y entonces ella estuvo de acuerdo, entonces yo estuve en todas las mesas de examen como profesora adjunta de conservación y bueno, me incliné hacia la conservación y sobre todo por la parte del libro antiguo, o sea, ¿qué es lo que uno necesita en realidad? Especializarse en algo. A mí me interesa la catalogación. No tengo mucha paciencia, que Dios me perdone, para atender al público. Pero sí le tengo mucha paciencia para rastrear los orígenes del libro y para comunicarme con cualquier biblioteca nacional del mundo sin ningún problema. Y para ayudar a un colega o a alguien que necesite algo. A mí no es difícil buscar la información. La información es la misma, ¿qué es lo que cambia? El usuario. ¿Para qué sirve la biblioteca en general o la nacional? Las dos cosas. Bueno, en toda América Latina las bibliotecas nacionales funcionan como bibliotecas públicas debido a las carencias que tienen las otras bibliotecas. Entonces, en otras bibliotecas tienen un límite mínimo de edad de 18 años, en otras bibliotecas se cobran aranceles y en estas bibliotecas de América Latina y en la de Argentina es gratuita, no se cobra arancel, hay visitas guiadas gratuitas, hay una gran salida a la comunidad, con espectáculos, todo gratuito. Todo, o sea, el lema es que todo es gratuito. Y para el Bicentenario se armó una feria de escritores y que armaron kiosquitos tipo feria artesanal, editores y demás, y se puso todo en la Plaza del Lector. ¿Y una biblioteca para qué sirve? Bueno, para incentivar a la gente a moverse un poco de la comodidad de la rutina y empezar a ir a una biblioteca a leer un cuento, a leer una receta de cocina, o si no sabe leer, también puede ir a una biblioteca para socializar y para ver una película, que eso lo hacen todas las bibliotecas en general, públicas o populares, según como sean, ¿no? Las populares tienen socios, las públicas son gratuitas. ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué sirve leer? Tenemos un tema. Leer nos sirve para conectarnos, para estar informados, para expandir nuestros horizontes, pero en este momento leer está en franca decadencia frente a todas las nuevas tecnologías. Y hace poco salió un artículo del doctor Moure, que es un miembro de la Academia Argentina de Letras, que dijo: los universitarios llegan a la universidad sin saber leer, no están acostumbrados a leer, entonces no pueden tener un pensamiento crítico, porque en un audiovisual o en un Power se está explicando todo, pero no se razona, no se, lo que se dice vulgarmente, leer entre líneas. Y es muy importante el hábito de la lectura, y cuando una persona no tiene el hábito de la lectura es un castigo darle un libro. Entonces los docentes tenemos que pensar alguna forma de incentivarlos, bueno, haciendo juegos, haciendo una cosa lúdica de que
se formen grupos al azar y darles un artículo y primero lo lee uno, después lee otro artículo y otro artículo y entonces vemos las diferentes formas en que se escribe sobre lo mismo o armar una cadena, ¿no? Que un artículo hable de este tema, por lo excelente que es Internet, otro artículo que hable de las desventajas de Internet y otro artículo que hable la mayor responsabilidad de Internet en cuanto a contenidos, pero leerlo, no en un audiovisual, o sea, para que, y con un tiempo, que se acostumbren a leer y razonar rápido, porque no están acostumbrados a leer. Leer, la importancia de leer es activar las neuronas también y hacer nuevas sinopsis neuronales y ampliar el léxico, ampliar nuestro vocabulario, que nosotros nos manejamos con muchas siglas, que las tenemos que conocer, las TICs, las NTICs, un CEO, todo ese tipo de cosas, y decir, ¿de qué están hablando? Y bueno, y aprender también que hay términos que son en otros idiomas y tratar de pronunciarlos lo mejor posible, pero eso lo da la lectura, más o menos, ¿no? Perfecto. ¿Algún mensaje final para los futuros bibliotecarios? ¿Qué es lo que le dejas a tus alumnos? La responsabilidad de la profesión que van a tener, porque ellos la eligieron, la ética, de lo que se charla en una charla de café no se habla nunca, mal de un colega, porque hay de todo, hay buenas personas y que son malos colegas, que son malos bibliotecarios, hay malas personas que son buenos bibliotecarios, y uno quisiera tener una buena persona y un buen bibliotecario, pero a veces todo no se puede en esta vida, porque no viene todos los combos perfectos. Lo que es ética, lo que es la ética de saber que lo que se hable en un lugar quede en ese lugar, si se habla en privado y se habla haciendo críticas constructivas, y no ser tendenciosos y no ser prejuiciosos, porque como catalogador tenemos que catalogar todo tipo de material, incluso material prohibido. ¿Por qué? ¿Es censura? No, está censurado en la biblioteca. Si una persona lo quiere ir y comprar en el kiosco de la esquina, lo puede comprar, pero en una biblioteca determinados materiales de uso restringido por razones políticas o morales o religiosas. Pero eso es lo que yo trato de que mis alumnos aprendan, además de que mi materia es técnica básicamente, y aprender a convivir en grupos. El grupo se arma y no se desarma, salvo que un integrante del grupo tenga que abandonar por X causa, juntos hasta fin de la cursada. Después se armarán y se desarmarán para otras cursadas, porque bueno, nada está escrito en el mármol, pero ¿qué hace eso? Que las relaciones humanas no son fáciles y tienen que aprender a consensuar sus diferencias, y si tienen problemas se comunican directamente con el profesor. Yo voy a comunicarme con el grupo y el resto nadie se tiene que enterar. O sea, eso es el privilegio que tiene el alumno, que tiene que saber que uno está dispuesto a escucharlo, a contestar sus mails, a entender lo que le sucede, y en determinados casos, bueno, no puede hacer un examen parcial, bueno, hará un examen domiciliario, si tiene una causa de salud, como puede suceder, y dejarle la responsabilidad. O sea, la responsabilidad que van a tener como profesionales, que no sean prejuiciosos, todos lo somos, que no sean subjetivos y que no sean discriminadores. Y que tengan una actitud ética en la vida, obviamente, en su vida profesional. Y todo eso, bueno, hace a lo que hace una persona. Porque a mí no me interesa que me digan licenciada Castro, no, yo soy Paula. En todos lados soy Paula, en mi trabajo. Acá soy profesora, ni siquiera soy profe, soy profesora Castro. Pero en mi trabajo soy Paula, y cuando tengo que presentarme ante una visita guiada, sí, licenciada Paula Castro, de procesos técnicos, ella es profesora, entonces les va a dar en el momento en que hace falta. No ponerse el título
No, yo soy el arquitecto, yo soy la licenciada y le voy a decir eso al portero cuando le voy a pagar las expensas. No. Siendo muy poco académica, no creérsela. No creérsela, nunca. Eso es lo que yo aprendí porque una compañera mía, yo era bibliotecaria y ella no lo sabía porque yo siempre iba y charlaba con todos, porque algunos no son así, pero yo soy así, de darme con todo el mundo, y me dicen, vos no sos bibliotecaria, ¿no? No, le digo. Y me dice, a mí me parecía que vos no eras bibliotecaria, porque como venís y hablas conmigo, así, les digo, no, yo soy licenciada. Me recibí el año pasado. Ah, no, discúlpame, me dice, yo no sabía, si no. ¿Qué cambia? Soy la misma Paula, de siempre. Nada más.